Tardes a todos. Eh, Espero que estén todos bien, seguros y a salvo de este problema que nos está complicando la vida. El motivo de la charla de hoy es en realidad una recopilación de las disertaciones de cada uno de los profesionales que han ido participando en el curso, todos profesionales con amplísima experiencia en el área, pero que compartimos algo en común. Hace 10 meses no sabíamos de la existencia del COVID. Es decir, que hemos tenido que ir avanzando a tientas, todos juntos. Entonces voy a empezar con el tema de la doctora Trinks. La doctora Trinks, la profesora Trinks, fue la primera que habló sobre el tema de taxonomía y de métodos de diagnóstico. Fue una hermosa clase, al igual que todas las otras. Ella habló de los cambios que se producen en el coronavirus, que son por acumulación de mutaciones, por recombinación intracelular, o sea, salto de cadena, que es un tema muy interesante porque sabemos que hay muchas variedades dentro de la familia Coronaviridae y eso puede perfectamente ¿Pero estar viste? explicando. ¿Hola? Bueno, pueden perfectamente estar justificando las variedades que encontramos en saltos de cadena. Y por último, la delección o pérdida de exorribonucleasa. Con respecto a otro punto importante que mencionó, creo que son todos los resfriados estacionales son o por rinovirus o por coronavirus, algo que es importante tener en cuenta. O sea que esto nos viene acompañado hace mucho tiempo, si bien esta variedad es nueva. Y además, ella mencionó la interacción del COVID con los receptores de ECA2. Nosotros queremos hacer hincapié sobre la interacción de dos receptores, los ECA2 y los TMPRSS2, por motivos que ustedes habrán visto en la clase relacionado a alternativas terapéuticas y en lo concerniente a la bromexina, junto con el tocilizumab y el nafazostat. El punto de corte que la doctora mencionó para elegir el método diagnóstico, entre directo e indirecto, es decir, directo por detección de virus o sus partículas o antígenos e indirecto mediante anticuerpos, tiene una elasticidad muy grande, porque mencionó que hay entre 10 y 21 días para elegir entre un método y otro. Eso significa que hay una fracción de tiempo muy grande, de 11 días, en los cuales un método puede llegar a ser útil o puede dejar de serlo. Si yo dijera que el punto de corte es mucho más estrecho, estaría mucho más seguro de cuál método elegir. Sin embargo, como hay tanta variabilidad entre individuos, interindividual, esto hace que algunos métodos puedan ir pasando de una alta sensibilidad a una alta especificidad y viceversa, de tal forma que en realidad todavía no podemos garantizar estar haciendo lo correcto en el momento correcto. Con respecto al gold standard que todos tenemos en este sentido, es la PCR en tiempo real. Entonces, cualquier método que aparezca en lo referente a métodos directos de diagnósticos, tiene que ser medido contra ese gold Por standard. favor, Y controlate, quédate eso es algo tranquila. muy importante. ¿Por qué digo que es algo muy importante? Porque cuando nosotros medimos sin tener un gold standard, Hola, Lu. estamos Controlate, quédate emparejando para tranquila, abajo. Tenemos que que medir contra un gold la estándar van a para poder devolver emparejar hacia mañana, arriba ¿no? Creo que y tener habló. métodos de Quédate superioridad o al tranquila, menos de no manija, porque inferioridad no vas con a poder respecto a hacer ese nada, gold no puedes estándar. vivir así ¿Sí? pensando, El NeoKit, por ejemplo, medido y contra el anoche gold te tocó estándar, esto, pero tiene un bueno, pensá en 96% positivo y que la va a de devolver. Lo efectividad. que sí, que no hables Y más eso con él, ni lo hace que muy mandes importante. mensajes con El él, gold que estándar, como hablen dijimos, la PCR en tiempo real, con otro, no requiere sé, de ahora una gran van a ver infraestructura si y puede. genera demoras. Quienes están trabajando en la capital federal Pero que pueden hable tener alemán, el que hable con otro, resultado no de la hable PCR más en ni tiempo con real alemán ni con en él. 24 o Te 48 desmanija, horas no te máximo. desmanija porque Cuando salimos de la General Paz y nos vamos alejando, ya esos tiempos se van alargando, al punto tal que en el interior de la provincia de Buenos Aires, no estoy yendo a la otra punta del país, en el Buenos Aires profundo, el interior, fuera del tercer cordón del conurbano, hay demoras de 8 días.
Entonces, en 8 días pueden pasar muchas cosas, muchísimas cosas, lamentablemente. Porque si consideramos que el séptimo, el sexto, entre el sexto y el octavo día es el punto de quiebre entre el paciente que evoluciona bien al paciente que puede complicarse y que puede pasar a estado crítico, el tener un resultado de recién a los 8 días es algo bastante inadecuado, sobre todo si tenemos en cuenta que la precocidad de los métodos terapéuticos, aún compasivos, la precocidad hace al éxito del método. Entonces, si tenemos que esperar 8 días a una positividad para tener un resultado, para decidir si utilizar o no un método, eso juega en contra del éxito de ese método. Una vez que pasamos de los métodos directos, que serían el PCR en tiempo real y el NeoKit, pasamos al ELISA, que es un método indirecto y mide la detección de inmunoglobulinas. Inmunoglobulina M, que se eleva más precozmente, y la inmunoglobulina G, que se eleva más tardíamente. ¿Mm? Básicamente esos son los highlights que podríamos tener de la clase de doctora Cisneros. Hay muchos más, porque fue muy, muy, muy completa la clase, pero esos serían los puntos que todos deberíamos tener en cuenta. Volviendo al tema de las demoras, en el interior del país, ya saliendo de la provincia de Buenos Aires, uno de los problemas que se está teniendo es el tema de la automedicación. La automedicación en función de pensamiento mágico, en función de lo que uno escucha y ve por televisión, lo que uno escucha en la radio, lo que aparece en Facebook, en WhatsApp, en todos los métodos que están al alcance. Entonces, si nosotros tenemos una demora de 8 días en obtener un resultado para introducir un procedimiento indicado por médicos, la gente se desespera, porque cualquiera de nosotros se desesperaría si estuviera de ese lado del escritorio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recurre a la medicación. Y lo puede hacer en forma, automedicación, en forma correcta o incorrecta. Pero cuando llegamos nosotros con los resultados, ya la gente algo hizo, para su bien o para su mal, porque lo hace con buena intención, pero sin conocimiento. En la clase del doctor Cisneros hizo una muy buena correlación de la afectación pulmonar, empezando por los neumonocitos tipo 2, las células epiteliales y la invasión o cascada inmunológica. Esto hace que coincida con las autopsias que se pudieron hacer, en Italia sobre todo, donde en etapas avanzadas, obviamente, si se hizo autopsia, en etapas avanzadas lo que encontraban era productos de degradación de la cascada inmunológica y no partículas virales, porque las partículas virales solamente habían estado al principio, pero no en etapas avanzadas, en etapas ulteriores, en etapas fatales. ¿Mm? Con respecto a las comorbilidades, él aclaró muy bien que el 25%, hay 25% de comorbilidades, perdón, vamos de nuevo. Con respecto a las comorbilidades, están en el 25% de los infectados, pero están en el 75% de los hospitalizados. Es decir, que indudablemente las comorbilidades juegan un papel muy importante en la progresión de la enfermedad, el desarrollo de formas severas, la aparición de cuadros hiperagudos. Hay gente que quema etapas. Hay gente que pasa, obviamente, para llegar a un estado severo, en algún momento hubo que estar en un estado leve y luego pasar a moderado o severo. Pero hay gente que quema etapas, ese quiebre que yo les decía en la primera semana, y que hace que pacientes pasen de la primera aparición de los síntomas a estados críticos en cuestión de 48 a 72 horas. Y en esos pacientes juegan mucho las comorbilidades. Y quizá una de las más importantes es la obesidad. La obesidad implica, sobre todo la obesidad ya avanzada y obesidad mórbida. ¿Por qué? Porque la exageración en la presencia de tejido adiposo hace que haya mucho tejido con receptores ECA2. Y la concentración de receptores ECA2 en tejido adiposo es casi superior a la existente en el pulmón. Por lo tanto, cuanto mayor
sea la masa de tejido adiposo, mayor es la posibilidad de quemar etapas y avanzar a estadios más avanzados. Eso también lo explicamos en la clase sobre secuelas, y hablamos de la obesidad como primer elemento a tener en cuenta. La raza negra también fue mencionada. De hecho está confirmado estadísticamente que la raza negra es mucho más afectada en Estados Unidos que la raza blanca, al nivel prácticamente de los latinos. Pero esto no tiene un correlato en África. Digamos que hay más personas de raza negra en África que en el resto del mundo. Y sin embargo, África, excepto Libia, Namibia y Sudáfrica, no tienen una gran afectación por esta pandemia. Uno puede decir, bueno, porque se cancelaron todos los viajes, etcétera, y no es así. No es así. Porque Egipto está en África y tuvo muchísima afluencia de turismo, en la zona de las pirámides, etcétera, y el resto de Egipto. Los cruceros por el Nilo son realmente maravillosos, como se pueden hacer, pero indudablemente el turismo se cortó mucho después de la aparición en Wuhan de este brote. De hecho, las visitas al Nilo y a las pirámides superaron la cantidad de visitas al Carnaval de Venecia. Y sin embargo se toma el Carnaval de Venecia como el centro del brote de toda Italia, y en Egipto no sucedió lo mismo. Eso es para tenerlo en cuenta. Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Cisneros aclaró que la edad promedio de los fallecidos fue de 76 años. Eso indudablemente pone un énfasis sobre la mayor gravedad en grupos etarios más avanzados. Pero también es cierto que en Europa, durante el verano, la mayor cantidad de infectados y de confirmados fueron personas jóvenes. ¿Por qué? Porque las personas jóvenes vacacionaron y las personas de mucha edad no vacacionaron. ¿Sí? Entonces, ahí fue que se invirtió la curva y la mayor cantidad de infectados fue dentro de grupos etarios más precoces, de gente de menor edad. Obviamente, el grado de letalidad en ellos no fue el mismo, pero el grado de consulta, o el nivel de consulta, el número de consultas a nivel de hospitales y de centros de salud fue grande y produjo una segunda ola, una ola veraniega de COVID en Europa que realmente no se estaba esperando. No esperábamos nosotros que la tuvieran ellos, ni esperaban ellos tenerla. Con respecto a las miocardiopatías, el doctor aclaró muy bien que pueden ser por invasión directa o indirecta. Invasión directa viral e indirecta por la endotelitis, que produce la afectación complementaria del miocardio. En realidad se produce una pancarditis, porque el corazón no está afectado solo al músculo cardíaco, sino a todo nivel, incluyendo el endocardio y el epicardio y el pericardio. Básicamente, el doctor hizo hincapié sobre la aparición de arritmias. Y esto es un tema muy importante a tener en cuenta, porque las personas de edad tienen tendencia a las arritmias. La miocardiopatía por COVID produce arritmias. Y algunas medicaciones son arritmógenas. El caso de hidroxicloroquina, el caso de los macrólidos en general, porque se le ha echado la culpa al Citromax, acitromicina. En realidad, todos, quienes hemos usado macrólidos desde hace 40 años, empezando por el estolato y el estearato y el etilsuccinato de eritromicina, sabemos que los macrólidos favorecen la aparición de torso Dupont, por ejemplo, en el mejor de los casos, y que no deben asociarse ni siquiera con metoclopramida, porque esas arritmias aparecen. Y eso vale para todos los macrólidos. Bien. Con respecto a los marcadores pronósticos, el doctor Cisneros hizo hincapié en la PCR, el eritro, el fibrinógeno, el dímero D. Ustedes saben que la relación entre el fibrinógeno y el dímero D es inversamente proporcional. A medida que cae el fibrinógeno, peor pronóstico, pero también elevación del dímero D, que es un producto de degradación del fibrinógeno. ¿Sí? La LDH, la interleuquina o la interleucina 6 y la leucopenia.
La leucopenia es un elemento que está presente en todas las virosis, ¿sí? La desviación a la derecha con caída de los leucocitos en general y elevación solamente parcial o relativa de los leucocitos es propia de todas las viroses. De hecho, cuando se observa una leucocitosis con desviación a la izquierda, siempre que en el curso de una virosis, y esto vale para el COVID o para cualquiera, hay que tener en cuenta que se ha sobreinjertado un cuadro bacteriano. Bien, muy interesante la clase del profesor Garzón de diagnóstico por imágenes. El diagnóstico por imágenes sirve para confirmar daño, para evaluar extensión, para descartar otras patologías, para marcar un punto de partida y controlar el cuadro evolutivo, pero de ninguna manera sirve para hacer diagnóstico. El método, toda la imagenología tiene que estar a disposición del clínico y del intensivista que manejan estos cuadros, pero no para hacer diagnósticos, sino para los 4 elementos que vuelvo a mencionar. Confirmar daño pulmonar, evaluar extensión, descartar otras patologías y evaluar la evolución. La radiografía de tórax es un método muy valioso, muy valioso. Les diría, aunque suene grotesco, que está casi al nivel de la tomografía, si evaluamos costo-beneficio, rapidez, etc. Pero tiene un inconveniente muy grande la radiografía de tórax, que con el tiempo se han ido perdiendo los buenos ejecutores de radiografías, estoy hablando del individuo, y los buenos lectores de las radiografías. La radiografía de tórax simple, póstero-anterior, la teleradiografía de tórax, es la radiografía más difícil que hay para evaluar, si uno quiere hacer una evaluación exhaustiva de la radiografía. Pero tengan en cuenta que si la radiografía es muy blanda, no veremos el compromiso de las playas pulmonares. Si la radiografía es muy dura, tampoco. Si la radiografía está sobreexpuesta, subexpuesta, si la radiografía se le dio el tiempo o el disparo fue de la magnitud adecuada, o no lo fue, ya tiene un montón de artificios de técnica. Ustedes me dirán, pero con los métodos actuales de lectura computarizada, eso se corrige. Sí, se corrige o se disimula. Entonces, hay que tener mucho ojo en esto para tener en cuenta que a veces hay artificios de técnica accidentales o voluntarios que pueden hacer que una radiografía sea malinterpretada. Eso es lo que limita el uso de la radiografía. Porque por otro lado, generaría una menor dispersión de recursos para todos los pacientes, es de mucho menor costo y a su vez tiene una menor irradiación para seguir el paciente. Como todos saben, la radiografía tradicional es póstero-anterior, pero la opción es la antero-posterior en el paciente semisentado cuando el paciente ya está en cama y entonces tenemos que usar un portátil. Ahí la distancia focal es más corta y hay distorsiones y artificios con mayor facilidad. Con respecto a la aparición de las imágenes de vidrio esmerilado bilateral, parcheadas o en bandas, cuando al parcheado se le agregan las bandas, aparece el pavimento loco, ¿sí? O sea, cuando a la zona general se le agrega el engrosamiento del intersticio, ahí aparece lo que se llama crazy pavement, o crazy paving, de los americanos, y que es el parcheado especial, que tiene una característica que tampoco hace diagnóstico, pero que es altamente sugerente. El score Borghesi es una cosa que no tenemos muy en cuenta en Argentina, pero que debe tenerse en cuenta porque la magnitud obtenida al haber un score, es decir, ya tenemos un puntaje, y a mayor puntaje, mayor gravedad y peor pronóstico. Por eso debe ser tenido en cuenta. Bueno, con respecto a la clase del padre Tello, fue una clase muy para pensar, para quedarse pensando después de escucharlo, sobre la despersonalización de la ciencia. El padre habló de bioética
pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es hasta qué punto el ser humano puede ser reemplazado por la máquina, ¿m? Y hasta qué punto podemos llegar a separar la empatía de la atención médica. No hablo de la simpatía, la empatía con respecto a la atención médica. Si es justo que una persona agónica no pueda estar rodeado de su familia. Y eso es un dilema que yo calculo que después de esta pandemia va a haber muchas cosas que van a tener que cambiar. Desde el método de investigación o qué se entiende por el método correcto de investigación a qué se entiende por el bien morir. Con respecto a la clase del doctor Hirsch, la clase del doctor Hirsch fue muy buena, sobre todo para tener en cuenta dónde está el mayor riesgo del equipo de salud. El mayor riesgo del equipo de salud no está frente al paciente. Es un riesgo, pero no es el mayor riesgo. Porque frente al paciente, el equipo de salud, los integrantes del equipo de salud, optimizan y ultiman todos los detalles para no correr riesgos. Pero después de 12 horas de guardia, después de tener que llegar al triaje final, en algunos casos, ¿sí? Es decir, no al triaje inicial, sino al triaje final. Es decir, este entra al respirador y este no. Que no ha sucedido aparentemente en algunos lugares bien dotados de equipamiento, pero está sucediendo en el interior. Después de tener que buscar afanosamente y estérilmente derivaciones de pacientes, después de no poder ofrecer respuestas, uno trata de reunirse con sus compañeros de guardia en lo que sería, en otras condiciones, el after office, pero aquí es un grupo de autoayuda. De contarse las frustraciones, la desesperación, la amargura, etc. Y en ese momento es donde el personal de salud baja la guardia. Y tengamos en cuenta que uno hace tal simbiosis con los compañeros de guardia, que uno llega a desarrollar pensamientos mágicos. Por ejemplo, mis compañeros de guardia no se pueden enfermar. Yo acá en el office estoy seguro. Mis compañeros de guardia que hacemos hace 15 años hace 15 años que hacemos guardia juntos, no nos podemos contagiar entre nosotros. Esto ya lo vi en el H1N1. Y entonces es en ese momento donde hay que tener mayor cuidado. ¿Sí? Ahí se baja la guardia, ahí se saca el barbijo, ahí se saluda, se palmea la espalda, se abraza frente a la desesperación que uno u otro tienen, y ahí es donde se cometen los errores y se aumentan el número de contagios. También tengamos en cuenta que el 25% del personal de salud en Inglaterra, con todos los medios de diagnóstico y de cuidado que ellos tienen, el 25% decía del personal de salud se contagió. Pero cuando hablamos de 25%, hablamos en el lugar de trabajo, frente al paciente, en el office, en el seguimiento del paciente o en su casa, por tener algún miembro de su familia que se había contagiado previamente. Y ahí, en su casa, en la compra del supermercado, en la carga de combustible, en la estación de servicio, uno no maneja exactamente o al dedillo los métodos de distanciamiento y de cuidados que lo hace en la institución de salud. O sea, ahí uno es un expuesto más, por así decirlo. Con más conocimiento, pero a veces con un exceso de confianza. Podemos decir que los accidentes laborales, y tomemos los contagios como accidente laboral, si lo vemos desde el punto de vista de los agentes de salud, se producen en su mayoría en dos etapas: al comienzo de la vida laboral y al final de la vida laboral. Al principio por falta de experiencia y al final por exceso de confianza, ¿sí? Entonces, es ahí donde tenemos que poner especial énfasis. Bien. Como bien dijo el profesor Hirsch, la ciencia exagerada puede conducir a políticas dañinas, políticas sanitarias dañinas, ¿sí?
Él habló específicamente de lo sucedido en Israel. Israel era el ejemplo a seguir al principio de la pandemia por cómo había manejado al dedillo todo lo que es el aislamiento, etcétera, que hizo que la OMS felicitara a Israel y me parece que lo quemó ahí en ese momento, porque basado en el éxito obtenido, comenzaron las clases. Porque hasta ese momento se consideraba que los pacientes pediátricos, sobre todo de primera infancia y el comienzo de la segunda infancia, no estaban tan afectados y que rarísimamente contraían alguna forma severa, como puede ser un PIMS o un Kawasaki. Es cierto, pero también es cierto que ser poco sintomático no significa no ser contagiante. Hemos escuchado hasta por televisión profesionales médicos diciendo, si no tienes síntomas no contagia, lo cual es una aberración médica, pero no con respecto al COVID, con respecto a la medicina en general, o a la infectología en particular. Bueno, entonces, digamos que sí contagian. Se contagiaron entre ellos, contagiaron a sus maestros, los maestros volvieron a su casa y contagiaron a su familia. Los chicos volvieron a sus casas y como los padres seguían trabajando, se quedaron con los abuelitos, se murieron los abuelitos y entonces, corolario, eyectaron al ministro de Salud de Israel, eyectaron al ministro de Educación de Israel, e Israel pasó el Año Nuevo Judío, que es su principal fiesta religiosa, en fase 1. Así que no se debe bajar la guardia y por eso es que el profesor Hirsch habló mucho de cómo es la posibilidad de medidas profilácticas, de medidas preventivas, y se refirió específicamente al uso de la ivermectina, sobre un esquema semanal, y la asociación con carragenina sobre un esquema diario. Ambos fármacos están siendo usados en muchos protocolos, ¿sí? Y de formas muy diversas. En este momento, en lo que respecta a ivermectina, hay 39 protocolos inscritos en la National Library of Medicine, donde se incorporan los protocolos en la clinicaltrials.gov. A ver, no es el Hollywood de los artistas, pero podemos decir que quien trata de hacer protocolos en serio, trata de inscribirlos en las clinical trials y trata de terminarlos en las clinical trials, porque no es muy difícil inscribirlos. Lo difícil es concluirlos y que el grupo de peer review de la National Library of Medicine considere que es algo bien hecho o algo mal hecho. Ese es el punto más difícil. Decía entonces que hay 39 trials en este momento con respecto a la ivermectina, lo cual significa que está concentrando un alto nivel de atención a nivel mundial, porque esos protocolos no son de Sudamérica. Hay de Sudamérica, hay de Argentina, pero hay de Oriente, hay de los Países Bajos, hay 3 o 4, no, 9 creo de Estados Unidos, hay varios de Europa, es decir, y en distintas combinaciones, con distintas dosis, con distintos esquemas diarios, bisemanales, semanales, etcétera, y combinados con distintos fármacos, con acitromicina, con hidroxicloroquina, que todavía sigue dando vueltas, bueno. Y también hay protocolos con carragenina. Los protocolos con carragenina los hay menos, porque están menos difundido el uso de la carragenina medicinal, pero hay protocolos austríacos, hay protocolos norteamericanos y hay protocolos argentinos, ¿sí? Nosotros en términos generales hemos tratado de ser bastante imparciales. Si ustedes han tenido oportunidad de escuchar la clase sobre alternativas terapéuticas desde enero hasta la fecha, que es una clase que me ha competido a mí desarrollarla, yo traté de marcar pros y contras de todos los tratamientos o de todos los esquemas terapéuticos, no sesgarme en favor de uno y en desmedro de otros,
Y en realidad la conclusión que básicamente saco de esta clase es que no piensen en la búsqueda de una bala de plata. Todavía, y lo de la bala de plata no es un razonamiento mío, los anglosajones siguen hablando del silver bullet. Buscar una bala de plata es es seguir apegado al pensamiento mágico de las culturas ancestrales. El pensamiento mágico persiste en las culturas desarrolladas, aún en las occidentales y en las más desarrolladas, porque la creencia de brujerías y de trabajos que a uno le hacen y la búsqueda de soluciones paramédicas persiste en las culturas urbanas contemporáneas. Y persiste dentro del ambiente médico, porque perseguir una bala de plata es mantener el pensamiento mágico. Lo que hay que hacer es tratar de estudiar la fisiopatogenia de cómo se desarrolla una enfermedad. Establecer analogías con otras enfermedades preexistentes que se han comportado de la misma forma. Sin ir más lejos, con respecto a Argentina, la pandemia actual se comporta igual que la de hace 100 años, igual, a pesar de que ese era un H1N1 y esto es un coronavirus, no importa, el comportamiento es igual. Entró por el puerto de Buenos Aires, se diseminó en Buenos Aires, por ferrocarril se fue a las provincias, por ferrocarril volvió de las provincias. La mayor cantidad de casos fue en Buenos Aires, los mayores estragos los hizo en el interior. Se está comportando exactamente igual. Lo que era el puerto ahora es el aeropuerto. Todos entraron por el aeropuerto de Ezeiza, ¿sí? Ustedes dirán, sí, pero hubo de países limítrofes. Sí, pero el 90% o el 95% entraron por el aeropuerto de Ezeiza. El hospital Ezeiza en este momento, bueno, ya no existe el hospital Ezeiza, en el hospital Urnequian hay en atención, ya venir por el caso 8.000 en este momento. Porque se vieron desde los turistas que llegaron enfermos hasta los argentinos repatriados. Y tengan en cuenta que todos entraron por el aeropuerto y fueron asistidos por el personal de aeropuerto, desde el que abre la puerta del avión hasta el remisero que los lleva, y toda esa gente en un altísimo porcentaje vive en la zona de Ezeiza. Entonces, la diseminación fue por el aeropuerto, llegó a Capital, por distintos medios, ya no por el ferrocarril, se trasladó al interior, vuelve a Capital. En Capital y conurbano están el mayor número de casos, pero en el interior están en llamas. ¿Sí? O sea que no ha cambiado absolutamente algo. Entonces, si nosotros leemos un poquito para atrás y establecemos analogías, estamos preparados o mejor preparados para lo que viene o lo que ha venido. Las secuelas de las epidemias anteriores, ya no de la pandemia, sino de las epidemias, han tenido mucha incidencia, sobre todo a nivel neurológico y respiratorio. Por eso es que ha habido pacientes en pulmotor por la epidemia de polio, que los llegamos a ver nosotros. Y en la época de la epidemia no éramos ni siquiera médicos. Y neurológicas en general, y que ahora se van a ver, sobre todo neurológicas y respiratorias. Ya no por lesión de los neurológica relacionada con el aparato respiratorio, pero sí por fibrosis pulmonar. En Europa están viendo un alto número de fibrosis pulmonares que queman etapas, que ya no evolucionan lentamente, sino que queman etapas y que se ven a edades tempranas, y que no están en relación directa con la severidad del cuadro. Quiero decir con esto que tengamos en cuenta que si yo le digo a una persona de 80 años que zafó del COVID,
pero puede llegar a tener una fibrosis pulmonar y necesitar ser oxígeno dependiente dentro de 5 años, por ahí se considera bien pago. Pero, ¿se considera bien pago si se lo digo a una persona de 35 años, que a los 40 años puede llegar a ser oxígeno dependiente? Yo creo que no. Bien, decía entonces que, bueno, me fui un poquito de tema, con respecto a la carragenina que mencionaba el doctor Hirsch. La carragenina ha sido un boom en lo que es la profilaxis en enfermedades virales. Los austríacos presentaron trabajos in vitro, los americanos también, en la Universidad de Tennessee, con coparticipación de investigadores argentinos. Y bueno, el profesor Hirsch y yo hicimos trabajos también clínicos, ¿sí? Y los resultados son buenos, son buenos. Digo buenos porque no quiero pecar de optimista, son muy buenos. En lo que es la profilaxis, y además tenemos que tener en cuenta que se pueden llegar a utilizar en niños, porque de hecho los primeros usos de la carragenina fue para aflojar los mocos en la primera y en la segunda infancia. Quiere decir que el uso de carragenina como método preventivo o profiláctico podría llegar a sacarnos de esta cuarentena, o por lo menos a que empiecen las clases sin riesgo. Hace un par de días empezaron en la ciudad de Buenos Aires. Yo les deseo el mayor de los éxitos, pero, les soy sincero, tengo miedo de lo que pueda pasar. Así que bien, creo que con esto hemos repasado la mayoría de las clases. No sé si hay alguna pregunta que la pueden hacer por el chat. Las críticas también las recibimos, eviten palabras soeces. Espero que les hayan gustado las clases hasta ahora. Las que quedan por venir también son muy buenas. Y básicamente esperamos que al final del curso estemos más preparados, porque esto llegó para quedarse un tiempo largo. Nosotros, les comento cómo arrancamos con esto. Empezamos a hacer suplementos de una revista médica, copiando, o sea, plagiando, les soy absolutamente sincero, no plagiando porque no le pusimos el nombre nuestro, pero cortando y pegando de las principales revistas que venían de China, publicaciones de China, de Europa, de Estados Unidos, para ir preparando a los colegas con respecto a lo que se venía. Después empezamos a ser más selectivos porque nos dimos cuenta que había una inundación de trabajos, algunos de dudosa procedencia. Entonces empezamos a ser más selectivos, qué poníamos y qué no poníamos. Y después empezamos a hacer parangones con áreas isotérmicas, con áreas de igual cantidad de bolsones de pobreza, con áreas de igual característica o ascendencia genética o por raza, y fuimos cruzando, como se cruza en la batalla naval. Y llegamos a la conclusión que no estábamos tan mal en lo que respecta a la investigación. Y así fue que empezamos a hacer la investigación propia. Todo esto que parece que cualquiera diría le llevó años, sucedió en el curso de 2 meses, porque no es lo mismo hacer investigación debajo del flujo laminar, en un lugar absolutamente cerrado, que hacer investigación mientras le rebotan las balas a uno sobre la cabeza. No es lo mismo. Así que eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. La idea es que al final del curso estén mucho más, tengan más herramientas sobre las cuales trabajar y decidir día a día. En lo personal, les deseo muchos éxitos en el curso y también podría decirles que hubiera preferido que nos conozcamos en mejores circunstancias y no con una pandemia de por medio.
Así que no sé si hay alguna otra pregunta, si hay alguna pregunta, o si se Sí, entendió todo. Sí, sí. Buenas tardes, hola, doctor. Me hola, encanta. hola. Brillante la exposición. Le quería hacer una pregunta. En el protocolo de prevención... Vale, te Sí, interrumpo. sí, Una aclaración, ¿sí? sí. Lo que no sé, no voy a guitarrear. Bueno, No lo sé. Me parece que es lo más justo entre colegas y en el medio de una epidemia. Así que bueno, perfecto. sí, adelante, Vale. No, quería saber el protocolo de ivermectina profiláctico, ¿sí? ¿Qué Sí. pasa de las 8 o 10 semanas? ¿Cómo se sigue? Bueno, hay dos protocolos en realidad de ivermectina en la profilaxis. Está ivermectina más carragenina, ¿sí? Yo diría que los dos protocolos tienen ivermectina más carragenina, ¿vale? Pero uno la tiene en forma sucesiva y otra en forma simultánea. ¿De dónde salió lo de las 8 semanas? ¿Es un número esotérico que pensamos? No. Las 8 semanas es algo que en el Hospital Muniz vienen viendo desde el tratamiento de la sarna costrosa de Noruega, ¿sí? En los pacientes HIV, incluso en la época pre-AZT. O sea que estoy hablando de que yo era jovencito en esa época. Entonces, lo que vieron es que después de 8 semanas en esos pacientes había tal acumulación de ivermectina en el tejido adiposo que les duraba el efecto con una buena concentración durante 4 meses más. Es decir, 2 meses, que son las 8 semanas, más 4 meses más. De ahí surgió lo de las 8 semanas. ¿Sí? Sí. Ahora bien, la carragenina puede ser administrada en forma simultánea con la ivermectina durante las 8 semanas y cumplidas estas seguir solo con carragenina, que ese es el protocolo Ibercar, o la carragenina puede ser conservada para utilizar después de las 8 semanas. Ya no es simultáneo, sino sucesivo. Ese es el protocolo Iberprev. Ahora, la otra pregunta que surge ahora, ¿y después de los 6 meses? Y espero, insisto en lo que dije hace un rato, espero que dentro de 6 meses esto sea un mal recuerdo, pero la verdad es que eventualmente lo empezaríamos de nuevo. O sea, más de 8 o 10 semanas no sería necesario. No es que te vas a pasar de dosis, ¿vale? No te vas a pasar de dosis porque en África llegaron a dar 1.200 miligramos, juntos. Entonces, calcula que si vos estás dando 12 miligramos 10 semanas, diste 120. O sea que no es que Claro, si das más semanas te pasás de dosis, pero es que no hace falta. no hace falta. Perfecto. Y otra cosa, doctor, ¿qué pasa con las superficies? Por ejemplo, yo tengo un geriátrico y se limpia todo lo que entra. ¿Es necesario esto o Sí. es real que se puede? Nosotros, en la época que yo estudiaba infectología, teníamos que tener muy en cuenta el concepto de fomites, ¿sí? Ahora tenemos que agregar el concepto de aerosoles. Hoy leí un trabajo muy interesante sobre la aerosolización. Ya habíamos leído varios, pero de hecho hemos escrito sobre la aerosolización, pero este trabajo me gustó por el comienzo. Dice, negar la existencia de los aerosoles es como negar la existencia de la lluvia. ¿Sí? Eso me pareció que valía la pena del trabajo. Ahora bien, la aerosolización se da. Ustedes saben que la aerosolización en un ambiente cerrado, con muy poca interacción en la gente, por ejemplo, una clase de yoga, es 10 veces menor que en el ambiente cerrado en una clase de pilates, la cual a su vez es 10 veces menor que en una clase, que en un ambiente cerrado en una clase de zumba, por ejemplo. ¿Sí? Eso quiere decir que el aerosol se mantiene en el ambiente, porque son partículas por debajo de 100 micrones, de tal forma que pueden estar en suspensión de mucho tiempo, pero después caen. ¿Y dónde caen? Sobre las superficies. Y las superficies se transforman en fomites, es decir, en objetos inanimados que pueden transmitir la enfermedad. Convengamos que si en un geriátrico, a ver, cuando el virus entra en un geriátrico, se siente como un lobo que entró a un gallinero, ¿sí? Para hacer de las suyas, o como un chispazo en una Santa Bárbara, es decir, corre como un reguero de pólvora. Entonces, es en esas instituciones donde hay confinamiento,
pero donde hay personas vulnerables, porque tienen sus patologías respiratorias, porque son octogenarios, porque se han ido sumando comorbilidades a lo largo de la vida, donde el virus va a comportarse a sus anchas. Y no porque se hayan cortado las visitas, el virus no va a entrar, porque va a entrar de la mano, por así decirlo, del personal. Porque la persona, si se sabe enferma, no va a ir, pero mientras esté en periodo de incubación, sí va a ir, porque no se sabe enferma, pero ya va a contagiar. Entonces, no hay limpieza que se pueda considerar exagerada, ¿vale?, en una institución geriátrica. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, los libero. Un viejo profesor mío decía que si no hay preguntas es porque se entendió todo o porque no se entendió nada. Espero que sea la primera opción. Así que les deseo suerte en el examen final. Recuerden que el examen final se van a elegir 2 o 3 preguntas de cada uno de las autotest. No van a ser otras preguntas. Van a ser 2 o 3 preguntas tomadas de cada una de las clases en los autotest. Por lo tanto, si bien los autotest no son obligatorios en sentido estricto, porque no estamos evaluando los autotest, tengan en cuenta que el examen final se basa en ellos. Así que no dejen de hacerlos y de repasarlos. Gracias a todos y gracias por la paciencia.